Oración para todos. Bien, buenas noches, amados, que Dios los bendiga. Qué gusto tenerlos a todos en un tiempo en que hay feriado en algunos países y que pues algunos de nuestros hermanos están en diferentes actividades, pero nuestra agenda continúa. Quiero, por favor, pedirles de que yo voy a estar con el video apagado y por favor, les pido eso por el tema de que en este lugar que estoy la señal no es de las mejores, por eso es que voy a apagarlo. Y en el proceso, mi hermana Carlota, la doctora Carlota, va a estar dando cualquier detalle y al final también para cerrar. Y de la misma manera, mi esposa va a dar algún anuncio especial que haya o algún recuerdo o detalles necesarios administrativos en cuanto a los grupos, pero cualquier anuncio lo vamos a ir sacando en el chat. Queremos agradecerles por el esfuerzo de participar hoy y bueno, vamos a dar lugar entonces. Antes recibe cada uno un abrazo, abrazo a cada uno. Dios los bendiga. Algún rato seguro nos vamos a encontrar en presencia o de manera presencial. Dios va a preparar eso. Entonces, vamos a dar lugar a nuestro pastor Matthew para que pueda guiar esta sesión para las presentaciones de trabajo. No sin antes decir que nuestra hermana Ilaene ha pedido la posibilidad de presentar ella primero por el tema de salud. Ella va a necesitar ser medicada en unos momentos y después de hacer la presentación. Por tanto, solicitamos dar lugar a eso para nuestro pastor Matthew y vea esa posibilidad. Entonces, Pastor Matthew, amado, gracias por tu grande amor por los latinos, por nosotros. Que Dios lo bendiga. Adelante, Pastor. Greetings from Malaysia to all of us in Latin America. Saludos de Malasia a todos ustedes que se encuentran en Latinoamérica. I'm looking forward to this start of this year. So greetings to all of us, those who have not greeted already. It's a new year to you and your family and your ministry team. Quiero saludarles a cada uno de ustedes. Tal vez porque en la anterior sesión, si ha habido alguno que no estaba presente, quiero hacerles llegar mis deseos de bendición y de éxito para este año, para ustedes, su familia y su equipo. You know, I've been together with all of us for a number of months, and during this break, I kind of missed the time together, thinking a lot about where we are and some of the things that some of us went through, and thank God that we can come back again together. La verdad es de que yo los he extrañado mucho y espero que el Señor haya podido dar respuesta a cada una de las oraciones, porque todos hemos estado pasando por diferentes circunstancias y muchas veces por diferentes dificultades, pero realmente estoy muy feliz de poder volver a estar reunidos, ya que hemos pasado varios meses antes juntos. I thank God. He's a faithful God. I thank God. You are the faithful people of God. Estoy muy agradecido porque Dios es fiel y nosotros como su pueblo también tenemos que reflejar este tipo de fidelidad. And I know that you are in the front line, you are leading the people, and you are charging forward with a huge burden on your shoulders. I thank God for all of us. Really thank you all. Y estoy muy agradecido con cada uno de ustedes porque cada uno tiene una posición de liderazgo prominente y eso significa que muchas veces nos encontramos en la línea de fuego. Así que les doy muchas gracias por su consistencia, por su constancia. There'll be 6 groups who will be presenting today, and so we are going to hear from their hearts. El día de hoy tenemos 6 grupos que van a estar realizando sus presentaciones, así que tenemos el deseo de poder escuchar lo que Dios les está hablando a sus corazones. And I just want to ask all of us who are presenting today,
I know that you have prepared well for this. Y quiero decirles a cada uno de los equipos que va a hacer su presentación esta noche, yo sé que Dios les ha estado hablando y sé que se han preparado bien. So I'm going to ask only for one thing for each one of us. Just a simple prayer. Let the life of Christ come through all of us as we speak. Quiero pedirles solo una cosa para que lo tomen muy en cuenta, y es la siguiente. Permitan que la vida de Cristo se manifieste a través de ustedes. So this is not just transferring information, this is impartation of life from heaven through us to the people. The same that we will do in the days ahead. Esto no se trata de transferir conocimiento. A través de la defensa, quiero pedirles que puedan dar una impartición de vida. I thank God for all of us. So Pastor Eliane will go first, and then Ecuador 1, 2, and 3, and Bolivia 3, and then Colombia last. Entonces, por favor, solicitamos al equipo de Brasil, de la pastora Ileana, que comience. Luego Ecuador 1, 2, 3. Luego Bolivia. And which was the last? For Colombia. Y Colombia Yeah, finalmente. Colombia. Yeah. All right, I'm going to have a prayer for all of us now. Quick prayer, and then we'll start. Muy bien, voy a orar rápidamente y luego vamos a comenzar. So, Lord, let your power come, anointing come upon every speaker right now. Señor, te pedimos que tu poder y tu unción descienda sobre cada una de las personas que van a hacer su presentación. Let your life flow from heaven to these ones and from them to us. Señor, permite que ellos puedan hacer una impartición de vida, de lo que ellos reciben de ti, que estás en lo alto, hacia nosotros, quienes les vamos a escuchar. In Jesus' name we pray. Oramos en el nombre de Jesús. Pastor Eliane. Pastor Ileana, puede comenzar. Gracias, Pastor Mateus. Nosotros estamos solo yo y nuestra secretaria Ana Lúcia de nuestro equipo porque los otros están involucrados con sus iglesias. Entonces voy a compartir mi pantalla un poquito que está, mi computador está un poquito lento para compartir, pero la introducción de la verdad bíblica de que Dios tiene llamado a los padres para discipular sus hijos y no la iglesia. Es una construcción hasta ahora porque tenemos hablado que el hogar es crucial para que el reino, para que Dios construya su reino en la tierra. Esa es una verdad bíblica básica. Entonces, cuando tenemos la convicción divina de la importancia del hogar para Dios, porque Dios nos crió no solo un hombre, una mujer, pero nos crió juntos para formarnos una familia. Eso es divino y este es el propósito de Dios para nosotros. Voy a ampliar aquí. Entonces, cuando Dios nos piensa como hombres y mujeres, como seres humanos, y que nosotros estamos involucrados un con otro, en primer lugar, en un hogar, en nuestras casas. Então, em nossas casas encontramos fatores particulares e únicos que favorecem a formação efetiva de los discípulos, que a igreja não tem com tanta graça e com tanta oportunidade como temos com nós, maridos e mujeres, hombres e mulheres como esposas, maridos e esposas, mas também como padres con sus hijos. Estamos muy involucrados con los otros. Tenemos mucho más relacionamiento con nuestra familia, mucho más tiempo juntos do que con las personas de la iglesia. Entonces,
Ese es un proyecto de Dios y la iglesia no puede cambiar el proyecto de Dios, tiene que se alinear con el proyecto de Dios para las familias y para el discipulado en el hogar en primer lugar. Entonces hay un llamado especial y específico de Dios para que los padres discipulen sus hijos. Y hoy vamos a hablar un poquito más sobre eso, sobre la importancia del llamado, del proyecto de Dios, de los padres discipularem sus hijos. La historia tiene muy interesante como la iglesia empezó un proceso muy lindo con los padres discipulando sus hijos en el hogar, porque tenían relacionamientos. La iglesia tenía este principio, vivía este proyecto de Dios. Pero después del siglo IV, con la institucionalización de la iglesia, los líderes, el clero, asumen la responsabilidad de enseñar sobre las tradiciones cristianas. Y los padres ahora no hacen eso más. Eles transferem para la iglesia hacer eso. Con la reforma protestante, tenemos de nuevo un movimiento de volver a los padres, las familias, vivir en un discipulado. Y tiene algo muy interesante, una información que Martín Lutero, el reformador del século XVII, él tenía tres tipos de cultos, de celebraciones. Una en latín para los universitarios, porque hablaban latín. Una en alemán, porque las personas no entendían latín como las misas eran celebradas. Pero él quería mucho que tenía una pequeña misa, un pequeño culto. Habló que en las casas los padres hiciesen un culto con sus hijos, un tiempo con sus hijos, con su familia en su casa. Pero Lutero no tenía, los padres no tenían el conocimiento de la Biblia, porque la reforma estaba empezando, las personas conociendo recién la Biblia, porque los padres no tenían Biblia para las personas. Entonces, es muy interesante que la reforma volvió de nuevo un poco más para la familia, hacer la enseñanza, el discipulado. Pero de nuevo, cuando las familias tenían que, con la revolución industrial, trabajar de nuevo mucho más tiempo, entonces los padres no estaban en sus casas para hacer en su hogar, para hacer su tarea que Dios le dio para discipular sus hijos. Y de nuevo la iglesia tomó para sí la responsabilidad y los padres se ausentaron, ficaron de fuera de hacer el trabajo que Dios tenía llamado para hacer. Entonces, las escuelas dominicales cobran fuerza y se imponen en la educación religiosa de los niños. Necesitamos estar muy atentos, porque aquí no es la vida en la vida, una enseñanza para cambiar la vida, pero una enseñanza teológica para tener conceptos bíblicos teológicos, pero no cambiar la vida, no cambiar las creencias. Entonces, en principio del siglo XX, la iglesia se involucra en un movimiento de eficiencia, la centralización y profesionalización de los ministerios. Los padres son pasivos al discipular sus hijos, porque la iglesia tiene muchos ministerios, la iglesia tiene muchos espacios, muchas iniciativas que empieza para involucrar los niños, las crianzas en la iglesia. Entonces, de nuevo, los padres están fuera de este proyecto que Dios tiene para ellos. En el presente, hoy la iglesia se involucra en un movimiento de crecimiento. Y los padres ayudan con el crecimiento de la iglesia y descuidan de la vida en hogar.
no tiene tiempo para estar en familia. Tiene muchos cultos, lunes, martes, tiene células, pequeños grupos. Los padres están involucrados en liderar, en trabajar, en evangelizar los otros, pero no tienen tiempo para vivir familia. Esa es una crisis, porque la gran crisis es que los padres trabajan mucho en su trabajo secular, en las industrias, en comercio, pero también no tienen tiempo para tiempo en la iglesia trabajando, y entonces no tienen tiempo para estar en familia. Esa es una que tenemos que nos atentar cuando vamos a hablar, que los padres tienen que discipular sus hijos. La primera crisis es que los padres no tienen tiempo de vivir familia. Pero el llamado de Jesús no es, no es solo porque somos padres o madres, es porque somos llamados por Jesús para seguir a Él, porque Él quiere hacer de nosotros pescadores de hombres. No somos llamados para ser discípulos que hacen discípulos. Todos nosotros. El hombre que no es padre, la mujer que no es madre, todos nosotros, pastores, líderes, miembros, nuevo creyente, todos somos llamados para no ser solo creyentes, pero discípulos de Jesús que hacen discípulos. Esa es una ordenanza, no es una escoja nuestra. Cuando aceptamos Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos discípulos de Jesús que deben hacer discípulos, porque recibimos el poder de Hechos 1:8 para sermos testemunhas, porque somos discípulos de Jesús. Entonces, ahora, cuando estamos hablando, el segundo principio es que todos somos discípulos que deben ser discípulos, pero los padres son llamados por Dios a discipular sus niños. Primero, el Salmo 139 habla que los niños no son mis hijas, no son mías. Primero, ellas son de Dios. Dios me presentó, es un regalo de Dios mis hijas y nuestros hijos. Entonces, cuando hablamos que necesitamos cuidar de nuestra plata, sermos bons mordomos, fazer uma mayordomía de nuestro tiempo, de nuestra plata, temos que ser buenos mordomos de lo que Dios nos da. En esto está también nuestros hijos. Nuestros hijos son un regalo de Dios y tenemos que ser muy responsables con lo que Dios nos da. Entonces, los padres son llamados a cuidar de los niños, y el papel de los padres es buscar la dirección de Dios para acerca de los planes de Dios para los niños. Yo tengo muchos sueños para mis hijas y mis nietos, soy abuela, pero yo tengo que me alinear con los planes de Dios para ellos, porque Dios me hizo madre y abuela para eso, no para mí solo, mas para ser una parcera, una colaboradora de Dios en sus planes para ellos. Entonces, cuando sus niños son propiedad de Dios y Dios me llama a ser parcera, colaboradora de Él, en lo que Dios quiere hacer en la vida de los niños, el pacto de Dios, dice el Antiguo Testamento, es un fundamento bíblico para comprendernos, porque Dios llama a Abraham y ordena para que Él ordene a sus hijos y a toda su familia. El pueblo de Dios empieza con la familia y se reproduce como familia. El pueblo de Dios no se reproduce a hombres, mujeres, jóvenes, crianzas, como solos individuales. Pero el pueblo de Dios nace con Abraham y Sara, con sus hijos, con hijos de sus hijos, con hijos de sus hijos. Y los hijos nacen en una familia. Entonces, el pueblo de Dios a partir de Abraham solo es posible por causa de las familias. Y Dios habla a Abraham que las familias serán bendecidas en la tierra. Amen. Amen. Sí.
Entonces, así Dios habla que necesitamos los padres hacer eso con los hijos en Deuteronomio. No, la iglesia toda es una ordenanza, o lo pueblo todo de Israel, mas para los padres. Entonces, con eso, discipular los hijos es un mandamiento para los padres, no es una sugerencia. Yo no puedo escoger si voy a hacer o no discipular meus hijos. Necesito solo obedecer. Então, o Novo Testamento trabalha em Efésios 6 que os padres não devem provocar a ira, pero eles devem criar os hijos na admoestação do Senhor, assim como Colossenses também habla. Então, pero eu quero trazer para vocês esta imagem, porque quando empezamos, a primeira verdade é que os padres, não a los líderes, não a los ancianos, nem a outros membros de la comunidade, que Deus dá a tarefa de discipular los niños. Entonces, la iglesia debe despertar y equipar a los padres para llevar a cabo esta tarea. Y los tres factores que hacen del hogar el lugar adecuado para el discipulado son que nosotros tenemos mucho más relaciones en el hogar do que la iglesia, mucho más tiempo para eso. Tenemos mucho más relaciones próximas, con libertad de discipular uno a otro. Y tenemos mucho más momentos, oportunidades de circunstancias de dolor, de alegría, de enseñanza para hacer. Então, esses três fatores são fundamentais no processo de construção cultural e desenvolvimento da fé dos niños. Dados esses fatores, a igreja se encontra limitada em suas oportunidades de discipulado. Então, nossa conclusão é que, considerando esse papel essencial que jogam os padres em la formação espiritual de seus filhos, é fundamental que actuem intencionalmente como mentores, discipuladores, teniendo a seus filhos como aprendizes de suas crenças, valores e cosmovisión. Pero la grande crisis es que muchos de los padres pueden ser creyentes, pero muchos no son discípulos de Jesús. Sus creencias y su vida no son iguales, no tienen una crisis aquí. Entonces los hijos no tienen un modelo y un proceso de discipulado. Y la iglesia necesita trabajar con los padres para que sean discípulos que hacen discípulos empezando por su casa. Gracias. Excellent. You could hear the heart. You could hear the heart of God. Excellent. Muchas gracias. Se podía realmente sentir la voz de nuestro Señor hablándonos. Podíamos sentir también el corazón con el que usted ha expresado todo lo que el Señor le ha mostrado. You can see the progress. You can see the heart shifting over the months, and you could hear the last session we had in the last one last year in December, the people who spoke, and you could really hear not just so much of just telling us what is there in the note, but really from the heart. Thank you so much. This is excellent. Quiero darles muchas gracias. Realmente ha sido una excelente presentación por el hecho de que es visible la diferencia entre lo que hemos comenzado y la forma en que ahora defendemos las verdades. De lo que se han hecho las presentaciones en diciembre a lo que ahora se está presentando, realmente hay una mayor convicción y mayor peso en nuestras presentaciones por las palabras que elegimos para poder hacerlo. So we could actually learn from each other. This is discipleship, by the way. This evening, as we gather together, this is discipleship on truth at number 5. Esto es discipulado. Poder escuchar cómo Dios le ha hablado a otras personas, poder edificar nuestras vidas en base a ello y poder seguir creciendo, estudiando las escrituras. Esto es discipulado. Thank you, Sister Eliane. Thank you. Quiero darle muchas gracias, hermana Eliane.
Okay, let's invite Ecuador Group 1 to present truth number 4. Vamos a invitar al grupo de Ecuador, al primer grupo de Ecuador, para que pueda hacer su presentación de la verdad número 4. Melanie, por favor. La hermana Viveca es del grupo 1 que debería hacer su presentación, pero Soy ha yo. pedido permiso. No sé si está nuestra hermana Viveca, porque sí nos hizo conocer que no iba a poder estar. Y para la próxima. Mónica, Sí. yo tengo tengo la verdad 4. ¿Me permitirían presentar? Porque tengo una reunión a las 7 con el presidente de la Confederación Evangélica y no puedo seguir. Ya, ok. Entonces, damos paso a nuestra hermana Naidu de Colombia, que debe presentar la verdad número 4. Sí. Colombia, Sister Naidu is going to do the presentation number 4 instead right now. Okay, okay. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Esta verdad que me corresponde presentar hoy del trabajo que hemos hecho con todo el equipo de Colombia y es muy especial para mí. Los dones únicos de Dios para el hogar. Y es muy especial para mí porque fue una de las cosas con las que me tocó luchar cuando yo llegué al cristianismo hace ya casi unos 20 años, de cómo debe ser el funcionamiento en el hogar del tema de la autoridad. Para conocer esta verdad, aplicamos el esquema que venimos presentando en todas las verdades, y es que para generar la creencia hay que llevar a que esto esté en la mente, nos toca de alguna manera en la emoción, nos trae convicción, nos da la fe, nos lleva a la acción y es lo que produce un resultado. Hay 3 momentos para conocer esta verdad. La primera es el proceso de transformación. Y tal vez de las cosas más relevantes que yo quiero resaltar en el día de hoy para que nosotros también transmitamos a otros es que el esposo es el líder del matrimonio. Hoy en día, los hombres han perdido esta capacidad de liderar, se han dejado meter en otros temas, hay una confusión muy grande del rol que deben ellos tener dentro del matrimonio. Y Dios ha delegado una responsabilidad especial y específica en ellos para que ellos sean los que guíen a su hogar. Cuando esto no se da, el hogar no está funcionando como debe ser. Para conocer esto está el proceso intelectual y emocional. El proceso intelectual, de una u otra manera, lo podemos adquirir a través de conocer las citas bíblicas en donde se nos dice cuál es el rol que debe tener el hombre. Y de una u otra manera tenemos que llevar a confrontar a los hombres hoy en día para que entiendan que liderar y guiar no es malo, sino es lo que está ordenado por Dios para ellos. Cuando ellos son impactados por esta verdad, el Espíritu Santo es el que les ayuda a traer convicción sobre este hecho. Y es una de las cosas que más necesitamos al interior de la iglesia, porque los hombres de una u otra manera han delegado su responsabilidad de ser esos sacerdotes en el hogar y han dejado que otros lo hagan. Cuando los hombres no tienen claro que ellos son esa guía, abandonan fácilmente la responsabilidad que tienen de ser ese pater familia al interior de su hogar. Hay que edificar la fe del esposo con respecto a eso. Es una cosa que tenemos que hacerlos conocer, volverles a decir y de verdad de una otra manera decirles, oiga, ustedes, Dios les dio una familia y deben responderle a Dios por ella. Está la doctrina de la jurisdicción. La iglesia tiene un papel de apoyo que es muy importante, pero la efectividad que la iglesia puede tener es limitada, porque la enseñanza de nuestra fe se da de la mejor manera al interior de los hogares, en el día a día.
con la vivencia de nuestro testimonio, de morir cada día más a nosotros para que Cristo viva más en nosotros, y que nuestros hijos vean que nosotros de verdad somos lo que decimos ser. Esto no se da en la iglesia. Y es importante que dentro de la jurisdicción, o sea, dentro del hogar, el esposo sea el que tenga el control. Un hombre conectado con Dios tiene toda la revelación del Espíritu Santo para ayudar a que todos los miembros de su familia crezcan de la mejor manera, su esposa y sus hijos. La jurisdicción es definida por el diccionario Merriam-Webster como el poder o derecho de ejercer autoridad. Dios le dio a los hombres esta autoridad. Y en este caso estamos hablando del hogar. Este es el doctor Robert Renaud. Él habla en su libro Iglesia Limitada, Reino Limitada. Dice que Dios ha llamado y asignado funciones tanto en el hogar como en la iglesia. Y son dos responsabilidades que son diferentes, no son iguales. Y cada cual, tanto la iglesia como el hogar, funcionan si cada uno está ejerciendo la autoridad que tiene delegada dentro de la jurisdicción que le corresponda cuando y donde se necesita. Dentro de esa transformación tenemos que pensar también en las cualidades especiales. Entonces hablamos de la autoridad en el hogar, de las relaciones en el hogar, de la proximidad en el hogar y esos momentos de hogar. Y hay momentos que son específicos, como les decía, que sean es en la familia, en el sentarse a comer la cena, en el buenos días, en el diario vivir, que no se pueden dar en la iglesia, porque este es otro espacio. Las cualidades y los dones especiales, hablamos de la autoridad en el hogar. Y la autoridad es el poder o capacidad para hacer algo, el cual es dado, conferido o derivado de una autoridad superior. En este caso, la autoridad se la dio Dios a los hombres, para que ellos ejerzan esa autoridad en el hogar, pero también se identificó de cómo funciona dentro del hogar la autoridad. Y aunque dentro de la lectura no lo teníamos, y quiero hacer una acotación aquí. Cuando uno busca la etimología de la palabra autoridad, uno se encuentra que lo que quería decir, el que está en autoridad, es aquella persona que es capaz de hacer que todo lo que tiene bajo su autoridad pueda crecer. Entonces es lo que los hombres tienen que hacer como autoridad, hacer que sus esposas crezcan y hacer que sus hijos crezcan. La autoridad de Dios viene con su poder y el poder, como les decíamos, es llevar a ser. Dios tiene dominio sobre su creación. Él es el dueño de la tierra, el Salmo 24:1, es el rey de la tierra y Salmo 47:7 al 8. Entonces, lo que nosotros vemos aquí en medio de todo esto es la forma como Dios organiza el hogar para que éste funcione. Y si Dios ha hecho todo el universo y se ha hecho la tierra y hizo todo lo que nosotros conocemos, yo tengo la certeza absoluta, no sé ustedes, pero yo sí, de que Dios no se equivoca, ¿cierto? Entonces, si Dios no se equivoca, eso que nosotros encontramos en la palabra de Dios de cómo debe funcionar el hogar es lo que nosotros debemos poner en práctica. Dios ha establecido unas esferas de gobierno que son bien importantes y bien interesantes. En la medida que nosotros ponemos esto en práctica, hacemos que nuestros hogares sean ese reflejo de luz para que otros nos vean y puedan entender las bondades que hay en ser cristianos, en ser creyentes. Entonces, en primer lugar, Dios. Recordemos, Dios es celoso, no le da su gloria a nadie y Él se ubica en primer lugar. Dentro del hogar tenemos el esposo y el padre, Él es el líder del hogar, Él es el que determina, Él es la cabeza, Él es lo más visible, Él es el responsable. Tenemos una esposa que al reconocer que su esposo está dirigido por el Espíritu Santo y que su esposo es un hombre que está conectado absolutamente con Dios,
se pone bajo su autoridad y es la ayuda idónea para que él logre alcanzar el propósito que Dios tiene para él. El esposo y la esposa tienen una autoridad sobre los hijos, no son los hijos sobre ellos. Y esto es otra de las cosas que tenemos que trabajar y tener cuidado, porque hoy en día quieren quitar la autoridad de los padres sobre los hijos y dárselas al Estado. La autoridad de los padres no puede ser ejercido por otro que no sean ellos. Que se logre, y creo que aquí es lo más importante cuando nosotros podemos compartir la realidad de esta verdad, es que al ejercer los roles que están dados en la Biblia, el esposo y la esposa entran a vivir en ese pacto matrimonial. Se entiende que el esposo es el líder del matrimonio. Y mire, para las mujeres es más fácil cuando asumimos esto, y tal vez yo sí lo puedo decir muy desde la experiencia de entender que al ser así, nuestros hijos son mejor formados. La esposa se une al esposo en el liderazgo del hogar y juntos viven de acuerdo a los pilares del hogar. Cuando las mujeres reconocen que no por estar bajo la autoridad de su esposo están en un segundo plano o que su rol no es importante, sino que entienden la trascendencia que tienen ellas, porque la mujer sabia es la que edifica su casa, podemos ayudar a que nuestras generaciones crezcan temerosas de Dios y lo hagan bien. Ambos padres ejercen de manera conjunta la paternidad de sus hijos, incluyendo la transmisión de la fe. Mire, la transmisión de la fe es de las cosas más importantes que hay dentro del hogar. Cuando el Señor nos manda a multiplicarnos, el multiplicarnos no es solamente el traer la vida a seres humanos, el multiplicarnos es continuar con la transmisión de la fe cristiana. Dentro de esta dinámica que tenemos dentro del hogar, otra de las cosas que hoy en día son tan golpeadas, o sea, esto es un reto para defender nuestro modelo de vida cristiana. Los hijos honran a sus padres. ¿Cuántos ancianos hoy en día no son dejados en ancianatos y a un lado? Pero si usted enseña a sus hijos la importancia, mire, la ancianidad lleva de la mano la sabiduría. En estos días leía precisamente que cuando se es mayor, entre de 60 a 80 años, está en pleno el uso de los 2 hemisferios del cerebro. Si les enseñamos a nuestros hijos a que nosotros miramos con respeto a nuestros padres, ellos nos mirarán en su momento con respeto, pero si no respetamos, si no honramos a nuestros padres, pues ellos tampoco nos van a respetar nunca. Juntos, los miembros creyentes de la familia generan un impacto en el mundo. Y mire, los cristianos tienen la responsabilidad primero de hacer unas transformaciones ellos mismos, y al ser transformados ellos mismos podrán transformar la familia. Y si transformamos las familias podemos tocar las sociedades y podemos impactar de verdad al mundo. Todo se hace a través de que nosotros vivamos nuestra vida cristiana conforme al modelo que el Señor diseñó de autoridad dentro del hogar. El discipulado real en el hogar está fuera de la jurisdicción de la iglesia. Son 2 esferas distintas, 2 lugares distintos. El uno se apoya en el otro. Si tenemos nosotros padres que tienen la capacidad y el conocimiento para discipular a sus hijos, las iglesias se van a ver fortalecidas. Pero si no discipulamos a los padres para que hagan esto, nos vamos a perder el espacio más grande y maravilloso donde los cristianos pueden crecer, que es su hogar. El matrimonio está determinado en Efesios 5, 21 al 33, porque el matrimonio está en el corazón de Dios, y sabe, entre las cosas bonitas que tiene allí, se nos dice, se nos habla de autoridad, de la jerarquía, y ¿saben qué? En especial que me encanta esto, de la doble sumisión al señorío de Jesucristo del uno al otro. O sea que cuando las mujeres se preocupan mucho porque escuchan de que es que el hombre es cabeza, ¿cierto? Y algunas dicen, ay, pero es que yo no estoy por debajo. No se trata de eso. Nunca ha sido eso. Y ojalá Dios les permita comprender. A mí me tocó años, la verdad, comprender esa verdad.
Pero cuando encuentro también esta sumisión, porque cuando estamos sometidos al señorío de Jesucristo y del uno al otro, porque saben una cosa, jamás se pelea contra la razón. Los seres humanos estamos diseñados con unas cualidades especiales, no todos somos iguales, las mujeres no todas son iguales, los hombres no todos son iguales. Y cuando identificamos las fortalezas y debilidades que hay en cada uno de nosotros como pareja, pues nos unimos para fortalecernos uno al otro. La mujer llegó a ser el complemento, no la competencia del hombre. Ahora, la relación de padres e hijos, Salmo 127, 3 al 5, algo que nos decía ahí, esa verdad nos muestra el amor que tiene uno como padre por los hijos, uno lo hace todo por ellos. Y es tal vez como más cerca podemos conocer un poquito y entender el amor de Dios por nosotros, porque somos sus hijos. En el hogar, Dios coloca a los padres para tener la gracia, la autoridad y la intimidad para cumplir. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es ahí, es en la casa, es en el hogar, con el día a día, con mi manera de vivir, con mi manera de tratar a mi esposo, con la manera en cómo el esposo trata a su esposa. Y como nosotros nos tratamos en medio del respeto, reconociendo el uno al otro como hecho a imagen y semejanza de Dios, como nuestros hijos pueden crecer en la fe. Las relaciones llenas de amor de la escuela dominical y el ministerio juvenil en la iglesia no pueden lograr que los padres creyentes hacer lo mismo que se hace en el hogar. Son escenarios distintos y no estamos desconociendo la importancia que tienen. Solo que ellos no pueden reemplazar el hogar. En los resultados de la investigación, esta parte fue de las partes que también me parecen interesantes que ustedes revisen. Ese de fortalecer las relaciones entre padres e hijos puede tener un impacto positivo significativo en el bienestar y el curso de vida de los niños. Y saben qué me impactaba, y mirar que a veces como padres las personas pueden pensar, pero es que lo que yo les hablo no es importante o mis hijos no me tienen en cuenta. Pero ¿saben una cosa? No dejen de vivir su fe en el hogar, porque así como muestra la investigación, la creencia religiosa se transmite más en el hogar. O sea, tarde o temprano, ustedes verán a sus hijos haciendo lo que ustedes esperaban que hicieran. Orar, leer la Biblia, llevar una vida santa. Eso lo verán en el tiempo. Nunca los esfuerzos de los padres dentro del hogar son perdidos. La calidad de la relación entre padres e hijos es un componente crucial en el grado en que se produce la transmisión de la religión. Viva cada momento con sus hijos como si fuera el último momento y con la ciencia, o sea, y con la convicción plena que lo que usted les dé es lo que determinará que ellos realmente crean en Jesucristo como su Señor y Salvador. Que ustedes sean ese testimonio vivo de la palabra de Dios. Y eso es lo que hará que ellos realmente testifiquen que Jesús es su Señor. Nos habla de la proximidad en el hogar. La proximidad física y emocional es uno de los fundamentos críticos de las relaciones saludables en el matrimonio y entre padres. Hay que abrirnos como padres para que nuestros hijos nos conozcan, para que haya relaciones saludables, pero en especial saben que el respeto es lo que nos marca la diferencia y el reconocimiento de ese ser humano hecho a la imagen de Dios. Los momentos en el hogar, después de que la iglesia ha impartido la verdad a los miembros, facilitando el procesamiento intelectual, lo que les decía, lo primero, el intelecto lo damos a través de que mostramos esa verdad revelada en la palabra de Dios, ¿cierto? Y que la gente es confrontada emocionalmente con ello, y se permite que el Espíritu Santo ministre sus corazones para generar convicción. Corresponde a los miembros de la iglesia emprender las medidas pertinentes para expandir aún más la verdad en sus hogares. O sea, tenemos que buscar el espacio para que la iglesia prepare a los padres de familia para que capaciten a sus hijos en la palabra de Dios en el diario vivir. Y las observaciones finales: la iglesia enfrenta una ardua tarea al intentar discipular el hogar de maneras para las cuales no han sido llamados ni equipados por Dios. No es su función.
Ellos tienen otra función. Ellos lo que nos ayudan como iglesia es a fortalecer lo que se ve en la casa. Dios establece el hogar de manera única para propósitos específicos, dotando de características únicas con las que bendice al hogar para que funcione de manera efectiva. Entonces, la invitación para todos es que nos apropiemos de esa verdad y la enseñemos. Para mí ha sido maravillosa. Muchas gracias. Amen. Thank you, Pastor Nadu. Thank you so much. You know, one thing very, very clear, I think, I don't know whether you pick up some of her powerful thoughts, key thoughts. Muchas gracias, Pastora Naidu. Quiero una vez más resaltar los puntos más importantes de lo que hemos revisado. And you know, especially in the area, I think you need to go back and listen in some of the extended thought, more thoughts than what's written in the notes, especially connecting with authority, with effectiveness of ministry, with power, and the personal example, excellent. Me ha parecido excelente la manera en que ha podido conectar diferentes conceptos y elementos que se encontraban en las notas, tanto como la autoridad, la efectividad de la enseñanza en el hogar y otros puntos más. Ha sido una buena presentación. I think a lot of things been said that very, very, very powerful, very impactful. Definitely her own personal examples, some of things that she shared. I think something we can learn from this. Se puede aprender mucho de su presentación porque incluso ha añadido ejemplos personales, lo que hace en algunos puntos más ilustrativa la explicación. I know that this is time is a limit. I know that if you give you more time, I'm very sure you want to share a lot more. Y también le doy gracias por mantenerse dentro de las restricciones del tiempo, porque me imagino que si hubiera tenido más tiempo para hacer esta presentación, hubiera habido muchas cosas más que le hubiera gustado compartir. You know, this is what this is be designed in such a way that, you know, some people, just like you are eating with someone and you have only 10 to 15 minutes, they ask you why family discipleship. I would like all of us to be very concise, just to explain within the time of 10 to 15 minutes. Sometimes we're given 2 hours, but not all the time. Quiero que tomen en cuenta este punto. Muchas veces cuando vamos a estar en diferentes circunstancias en las cuales vamos a defender el ministerio del discipulado familiar. Por ejemplo, puede ser durante un almuerzo. Y en un almuerzo a veces solo nos van a dar de 10 a 15 minutos para poder hablar al respecto. Pero a veces vamos a tener una reunión más larga y tal vez vamos a tener más tiempo para hacerlo. Así que, sea cual sea la circunstancia, tenemos que tratar de mantenernos concisos. So I guess we are blessed, right? Today, we are blessed. We are so blessed. Pero quiero darles muchas gracias porque realmente siento que esta sesión ha sido una sesión muy llena de bendición. Pastor Giovanni, Pastor Ruth, you have your hand raised. Anything you would like to share? Pastor Giovanni y Pastora Ruth tienen su mano levantada. ¿Quisieran compartir algo? Can't hear. It's muted. Pastor Giovanni, su micrófono, si lo activa. It's muted. Ujú. Sí, Pastor Giovanni sigue en mute su micrófono. Buenas tardes a todos. Sí, había levantado la mano, era solamente para solicitar que por favor se respete el orden de la exposición. It was only to request very kindly that we have to respect the order of the presentations, please. Sí, ahí quería complementar, por ejemplo, marquemos el tiempo, máximo 10 minutos, la presentación, porque si no tenemos otras presentaciones, el tiempo no nos va a ayudar. Bien, ¿no? Porque gracias a la pastora Naidu por la presentación de la verdad número 4, excelente. Hay mucho que decir, hay mucho que compartir, pero no tenemos mucho tiempo, así que, hermanos, quienes van a ir presentando, queremos que cuidemos el tiempo, nada más eso. Gracias.
It was to be mindful about the time. Let's not extend over 10 minutes for everybody's presentation. Okay. Sister Monica, who is next? ¿Quién está a continuación, por favor, hermana Mónica? Ecuador. Ecuador, equipo número 1. Sí, Ecuador, team number 1. Okay, go. This ¿Está is truth number presente? 4. El equipo número 1 de Grupo dos. Ecuador tiene que defender la verdad número 4. Ya, perdón, ahí quería mencionar, el grupo 1, hace un minuto decía, hace unos momentos, perdón, el grupo 1 de Ecuador, la hermana Viveca pidió permiso, no va a poder estar, no va a poder presentar, sí ha hecho llegar su tarea, su presentación, pero por factor de tiempo está con actividades, por esa razón. Y también de la misma forma de Bolivia, el grupo 3 también se ha hecho la presentación de la tarea, tampoco porque no tiene buena conexión, ya nos hizo conocer. Solo son esos dos grupos, los demás todos van a presentar. Tenemos al grupo 2 de Ecuador que puede hacer la presentación. Okay. Y el 3 también. Entonces, grupo 2 de Ecuador, por favor, si puede llevar a cabo su presentación. Group 2, Ecuador. Truth number 1. Pastor Ramón Verdad Cristóbal. número 1 del grupo de Ecuador 2, por favor. Pastor Ramón, su micrófono está. Pastor Ramón. Ok. He's present. Buenas noches, bendiciones. Que el Señor bendiga. Gracias por la oportunidad de poder compartir este tiempo. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, está muy bien. Ok. Gracias. Nosotros somos el grupo 2 de Ecuador, ¿verdad? Y nos toca defender la declaración 1, ¿verdad? La verdad 1, ¿verdad? Que tiene como el tema la familia es el plan crítico de Dios. Dios es el creador de todas las cosas y es el que hizo los cielos y la tierra. Y dice la palabra de Dios que Él es el que hizo todas las cosas, las que están en el cielo y en la tierra. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El propósito de Dios al crear la familia la hizo para su gloria. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra, sean visibles, sean invisibles, sean tronos, sean principados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y la familia no es la excepción. Cuando Dios creó todas las cosas, dice en el versículo, en Génesis 1:31, al final dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, en gran manera. Y entre eso encontramos la familia. La familia cumple un papel muy importante en el reino de Dios. Entonces, el hombre, por ende, y la familia ocupó el centro de la creación de Dios en la tierra. Dios, en su infinito poder y misericordia, ha instituido solo 3 instituciones como origen divino para cumplir propósitos eternos. Es la familia, la nación de Israel y la iglesia. Y las 3 están constituidas para reflejar su gloria y su poder. Entonces, bajo este criterio, la iglesia necesita reflexionar y volver al diseño original de Dios con respecto a la familia. Nosotros no hemos tomado en cuenta o no hemos reflexionado a fondo, con seriedad, el propósito por el que Dios constituyó a la familia. El gran propósito de Dios en la familia
es importante que los cristianos comprendamos la importancia de la familia en la iglesia y la sociedad. Este tema no tiene discusión, ya que encontramos el origen de la familia en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis. Los tres diseños, la familia en el hogar y la comunidad en la comunidad, el pueblo de Israel en toda una nación y la iglesia en todas las naciones, fueron creados para reflejar la gloria de Dios en todo tiempo mientras vivimos. Desconocer y no practicar este principio, o sea que de que la familia fue creada con el propósito de reflejar la gloria de Dios, que Israel también fue creado para alumbrar y reflejar la gloria de Dios, y la iglesia también fue creada para glorificar el nombre de Dios. Desconocer este principio es trágico, es una tragedia irrefutable, ya que el gran propósito de Dios al constituir la familia es magnificar su gloria, carácter, mientras vivamos en esta tierra. En el libro de Mateo capítulo 6, versos 10, el Señor Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro decir, oremos que venga tu reino y que se haga tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. El propósito de Dios en la familia es que la voluntad de Dios se cumpla aquí en la tierra. Dios no es solamente creador, también es rey. Y en el principio, la familia fue creada con el propósito de que Dios sea el rey de la familia. Solo cuando permitimos que su voluntad se perfeccione en nuestras vidas y en nuestra familia, Él viene a constituirse el rey de nuestras vidas y en nuestras familias. El plan de Dios en el diseño original de la familia es usarla a esta desde el seno del hogar a través del discipulado. Siendo intencionales en el discipulado familiar, estamos dejando un legado para las generaciones futuras. Debemos de ser constantes y perseverantes para cumplir este propósito, que es el diseño original que Dios se propuso tener aquí en esta tierra. La familia es muy importante. La familia es, podemos decir, es el centro. Es el centro del propósito que Dios tiene para fortalecer y bendecir su reino aquí en esta tierra. Dios tiene un plan de alcanzar a las naciones a través del discipulado familiar, teniendo como instrumento al discipulado familiar para magnificar su gloria en todo el planeta. La familia a través de la historia ha sobrevivido a situaciones de exterminios. El fin de la generación de Adán, todos murieron. Solo prevaleció la familia de Noé y sus hijos. ¿Por qué usted cree que prevaleció la familia de Noé? En el Génesis capítulo 6, 9 dice, Noé era un varón justo, era perfecto en su generación. Noé caminó con Dios. Esa fue una de las razones. Noé entendía el propósito de Dios para su vida y su familia. Noé alcanzó gracia y por eso prevaleció junto a su familia en el diluvio. Pero no fue solo eso. Dios también lo bendijo y le dio la bendición de que sean multiplicados. Por eso le dice el Señor, fructificados y multiplicados y llenad la tierra. Abraham también es otro ejemplo. Encontramos a Abraham cuando no tenía esperanza de tener una familia. Tanto es que le dijo a Dios, Señor, no tengo quien me herede, pues el que me va a heredar es este esclavo, mi siervo. Y el Señor le dijo, no te va a heredar un esclavo, pues tendrás un hijo.
Y Dios bendijo a Abraham de una manera maravillosa. Tanto es que Dios le dijo, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces encontramos que tanto en Noé como en Abraham, los padres de Moisés y también en los padres de Moisés, con mucha dificultad, lograron traer la gloria de Dios a sus familias a través de la adoración, la magnificación de su gloria y el discipulado. En el libro también encontramos que dice, en el libro de Génesis, capítulo 18, donde dice que Dios dice, encubriré a Abraham lo que yo voy a decir, sabiendo que Abraham enseñará después de sí guardar los mandamientos del Señor. En el Nuevo Testamento también encontramos que nuestro Salvador cumplió el diseño original de Dios al traer la gloria, su gloria, en una familia, en la familia de José y de María. En ese lugar, Jesús se establece como un hijo y fue discipulado. Y Lucas capítulo 2, el versículo 52, dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura para con Dios y para con los hombres. En conclusión, el diseño original de Dios no ha pasado. Sigue siendo tan actual como siempre. Hoy la ciencia dice, la familia es el núcleo de la sociedad. Nosotros decimos, la familia que ama a Dios y hace la voluntad de Dios es discipulada por la iglesia, y ella a su vez discipula a sus hijos. Cumple así el propósito original del Creador de los cielos y de la tierra. Dios creó intencionalmente a la familia para que desempeñe un papel vital en la edificación de su reino en la tierra. Por lo tanto, la familia es críticamente importante para la iglesia. Cuando nosotros pensamos que la familia ocupa el centro de la voluntad de Dios para engrandecer su reino en esta tierra, lo creemos y categóricamente lo podemos testificar en todo tiempo, y podemos ponernos manos a la obra para discipular a la familia con toda confianza, porque la familia es la que ha prevalecido contra tantas dificultades. Por ejemplo, sobrevivió al diluvio. Sobrevivió. ¿Por qué sobrevivió? ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito en la familia para la edificación de su reino. Y lo podemos ver en la familia de Abraham, en la familia de Noé y en la familia de María y José. Y todos los judíos desde pequeño, dice la tradición o la historia, que los judíos a los 12 años ya son considerados o llamados hijos de la ley porque ya conocen la Torá. El discipulado en el hogar es fundamental para el fortalecimiento del reino de Dios. Yo creo que necesitamos como iglesias ser intencionales en edificar a los padres para que los padres edifiquen a sus hijos y a su vez podamos dejar un legado para las generaciones futuras. Amén. Amen. Amen. Wow. Pastor Raymond, Excelente. I thank God that you bring out the thought again about family reflecting the image of God. I think was brought on by, I think, Sister Eliana earlier on. It's a very key thought. Quiero darle muchas gracias, Pastor Ramón, por una excelente presentación.
Y también porque hay un punto que he tomado muy en cuenta que es fundamental, y es que la familia permite restaurar la imagen de Dios, permite hacer visible la imagen de Dios. You know, one of those things we mentioned in, I think, the first session, the second session, is that the importance of all of us to add on to the notes. The notes are limited to a certain number of pages. I'm glad that, a number of us today bring in additional scriptures, additional thoughts. También quiero darle gracias porque es verdad que las notas les proveen un marco, pero es como ha sucedido en esta presentación y en las otras también, es necesario poder incrementar lo que hay en las notas a través de nuestro conocimiento personal y del uso de otras citas bíblicas que puedan respaldar esta defensa. Okay. Yeah, thank you, Pastor Raymond, Okay. for bringing the thoughts of family for the survival, the continuation of God's kingdom on earth. Quiero también darle gracias por incluir o acotar el pensamiento de que la familia realmente es diseñada por Dios también para sobrevivir, para poder perdurar en circunstancias muy difíciles. And I appreciate you mentioned about, a family discipleship to reach the nations. Y también aprecio cómo ha fundamentado el discipulado familiar para alcanzar a las naciones. Thank you so much. Quiero darle Gracias. gracias. Who is Gracias. next, Sister Monica? Entonces, hermana Pastor Mónica, Martins, ¿quién solo- tenemos a continuación? Bueno, solamente el grupo 2 de Ecuador tenía su presentación, no se ha proyectado. Mi consulta es Melanie, el Pastor Matthews, si él va a proyectar o los hermanos van a proyectar porque tenía su presentación y no sabía en qué momento yo ayudarlo, pero esta vez el grupo 3 de Ecuador, si el hermano va a proyectar o el Pastor Matthew. El grupo 3 de Ecuador. Pastor Matthew, very kindly, Ecuador team number 3, do we put their presentation on PowerPoint or either Sister Monica does that? Oh, they don't Yeah, today? yeah, they have to do their presentation today. Ecuador team number 3, but their PowerPoint, do we share it in your computer or do we share it in Monica's computer? She can share. Okay, go Pastora ahead and share. Mónica, usted puede compartirlo a través de su pantalla. Ok. Está nuestro pastor David Manuel Lascano, ¿no? Él es el grupo 3 de Ecuador, que debe presentar la verdad número 2. So Pastor Entonces, David, David Lascano, he's going to do the presentation. Now, él tiene el presente. Ok, él tiene. Gracias. Sí, buenas noches, pastor, y todos los presentes. Por favor, el grupo número 3 de Ecuador va a hacer la presentación y la defensa de la verdad número 3. De la verdad número 2. El hogar es un entorno vital para la formación del discípulo de Dios para su iglesia. Dios nos está llamando a formar parte de su reino voluntariamente, así como vemos a lo largo del Antiguo Testamento escrito en la palabra. Génesis 17:8, Ezequiel 14:11. La familia constituye de manera significativa al discipulado. Ella desempeña un papel crucial al obedecer al llamado de Dios para la iglesia de hacer discípulos en la Gran Comisión. Jesucristo afirma la estrategia de hacer discípulos es la manera para extender su reino al llamado de la Gran Comisión. El éxito en la edificación del reino radica en formar personas para que se conviertan en discípulos comprometidos y que sigan con todo su corazón. El hogar es nuestro salón de primera enseñanza porque los discípulos, los discipuladores primarios somos nosotros los padres. Las personas son el método que Dios elige para construir su reino en la tierra. Nosotros somos su instrumento. Esto ha sido cierto desde el momento de la creación hasta el día de hoy. Eso lo vemos en Efesios 2:10. La familia es el método que Dios utiliza para que se cumpla la gran comisión en el hogar. En esta presentación expondremos argumentos para la declaración de esta verdad. Haremos una afirmación de la declaración en las siguientes áreas de la familia. Familia del reino, desarrollo de la fe, evangelismo,
desarrollo de capacidad ministerial y conclusiones. La implementación de esta verdad y el discipulado de la familia no es una opción, es una necesidad y obligación moral, física y espiritual de nosotros los padres con vuestros hijos y familias no creyentes. Porque si quieres tener hijos temerosos de Dios y útil a la nación y a la iglesia, debes comenzar a vivir, como el apóstol Pablo explica en el Código del Hogar de Efesios 5. Debes ser modelo, ejemplo de tus hijos, rompiendo tradiciones y creencias equivocadas y transformando culturas de vida para Cristo Jesús. Continuando con la familia del reino, del reino de Dios, hacemos un breve repaso por las familias del Antiguo y del Nuevo Testamento. En la nación de Israel estaba compuesta por 12 tribus. Esas tribus a su vez por 12 clanes y también a su vez por familias. Estas tribus eran una comunidad que estaba gobernada estrictamente por los mandamientos, decretos e instrucciones específicas de Dios. Las relaciones entre las familias eran pero tan fuertes, tan estrechas, que cuando a una tribu le sucedía algo, las demás reaccionaban a favor de ella. En la familia del Nuevo Testamento se establece el nuevo pacto con Jesús, el nuevo pacto de la gracia. Y es aquí donde Jesús nos da un nuevo concepto de lo que es la familia, pero de la familia espiritual. Entonces aquí en Marcos 3, 31 al 35 nos indica que la familia, su familia es todo aquel que hace la voluntad de Dios. Pero Jesús no estaba deshonrando a su familia natural. Él la amaba, pero en este nuevo pacto nos da el concepto de que hay una familia espiritual para todo, en todo el mundo. Pero Jesús, amados, como podemos ver ahora, en cada hogar hay familias naturales cuando hay familiares no creyentes. En la familia natural se nos enseña que debemos comportarnos como discípulos de Cristo, pero se presentan situaciones muy complejas alrededor del hogar, sobre todo cuando hay no creyentes. Pero podemos convivir con esposos, con hijos que sean inconversos, y nos toca a nosotros ser ese reflejo vivo de Jesús para con nuestras acciones, para con nuestro convivir diario, nuestro modo de hablar, de actuar, poder ser testimonios para poder ganarlos para Jesús, para Cristo. Hay familias compuestas de diferentes formas, con hijos, padres solteros, con hijos, sin hijos, pero es aquí que el apóstol Pablo nos da en 1 Corintios 7:12 al 14, nos dice que no debemos dejar al cónyuge que no es creyente, que más vale él va a ser ganado, va a ser santificado, él, el esposo o la esposa, y también a nuestros hijos. Debemos ser nosotros verdaderamente discípulos de Jesús para poder impactar al interior de las familias. Ser discipuladores es un gran desafío. También podemos decir que se forman verdaderos discípulos al interior del hogar. Es en el interior del hogar donde se forman, a través de las relaciones sanas y restauradas en los hogares, los verdaderos discípulos de Cristo. Las familias proveen mucho más que techo y comida. Las familias, en este caso, nos provee de protección espiritual. Solo en el hogar encontraremos relaciones de amor por el tiempo que compartimos con ellos, tanto cuando nos acostamos, nos levantamos, al comer. Ese es el entorno en el cual nosotros podemos convivir con ellos para instruirlos, para enseñarles, para ser inspiración para ellos. Podemos corregirlos, disciplinar y así también sanar y restaurar las relaciones. El Señor nos ordena que tenemos que transmitir sus leyes a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos en todo momento, en todo tiempo. Por ese motivo nosotros debemos ser ese instrumento para que ellos puedan ser guiados por nosotros, ser sus discipuladores. En esta parte nosotros podemos decir que el hogar se transforma en un centro de discipulado para toda la familia. Y es en donde nosotros los padres somos los protagonistas. Nosotros somos los discipuladores de nuestros hijos. Gracias.
Continuamos con el desarrollo de la fe. El desarrollo de la fe en Dios en el hogar es muy indispensable. Dios creó intencionalmente a la familia para que desempeñe un papel importante para extender el reino de Dios en la tierra. En todo el Antiguo y en el Nuevo Testamento encontramos ejemplos narrados a lo largo de la historia que los padres y los abuelos eran los discipuladores primarios en la familia. Ellos modelaban a Dios en su diario vivir, en el trabajo, en el estudio, en la casa, en la mesa. Cuando partían el pan, eran tiempos muy importantes para hablar de Dios. Las familias estaban involucradas también en las ceremonias religiosas de la comunidad, donde toda la familia asistía a la celebración de la Pascua. Enseñaban y explicaban con el ejemplo cómo se debe servir al Señor. Con estas prácticas transmitían la verdad de Dios a sus generaciones. Encontramos en el libro de Deuteronomio 6, en Salmo 78 y en Proverbios 1, 8, 9, que enfatizan en el desarrollo de la fe, que sea generación y se transmitan de forma oral. Esa verdad hablada se realizaba de corazón y con revelación divina, donde no daba lugar a la duda en el corazón de los hijos sobre lo enseñado. En el Nuevo Testamento también nos enseña en el libro de Efesios cómo Pablo indicaba que y era catalogado como código de la familia. La familia es el núcleo de la sociedad, pero también el hogar es un lugar idóneo para la formación de discípulos. También habla el libro El diseño de Dios para las familias, que sean obedientes a la palabra, que sean sometidos a los preceptos divinos, y también habla de respetar los rangos de la autoridad como cada miembro de la familia tenía que desempeñar en el hogar. El padre, la esposa y los hijos, con un corazón temeroso de Dios. Al formar parte de la comunidad de creyentes, donde somos confrontados con la palabra, es un desafío muy fuerte el decidir obedecer a Dios en su diseño para con nuestra familia que no es creyente. Es primero nuestro hogar donde debemos cumplir la gran comisión, el ir y hacer discípulos. En el libro de los Hechos nos insta que demos las buenas nuevas a Jerusalén y sabemos que nuestro hogar es la Jerusalén, la familia no creyente. Hechos 1:8. Sin el Espíritu Santo es imposible resolver en nuestro hogar conflictos, heridas, creencias contrarias a la palabra de Dios. Se debe realizar una batalla espiritual. Y lo primero que tenemos que hacer es luz en nuestra familia e impartirles todo lo que aprendemos. Esto dice Mateo 5:13-16. ¿Cómo nuestra familia va a conocer a Jesús, que Él es la luz, el Salvador y el Libertador, si no le predicamos ni le enseñamos el camino de la vida eterna? El amor por ellos nos hace compartirle todo el conocimiento que da la iglesia, y es así como el poder de la restauración se irá manifestando en nuestra familia. La iglesia tiene el campo misionero más grande, que es el hogar. En el corazón de Dios siempre ha estado salvar la familia. Como por ejemplo tenemos en el caso de Zaqueo, Lucas 19:8-10, que era odiado por los judíos. Al recibir a Jesús en su casa y obedecer los preceptos en la ley, dio la salvación a toda su familia. Es en la familia que debemos evangelizar y discipular a creyentes y no creyentes. Esta es la verdad eterna. El que los pastores no la tomen ha traído graves consecuencias al interior de la familia. Porque para Dios su diseño es la familia y extender su reino en la tierra. Amados hermanos, el libro de Juan 8:31 dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El apóstol Pablo habla a Timoteo sobre su fe no fingida
Él le habla con esa convicción porque proviene de su abuela llamada Loida y de su madre Eunice, en la cual vemos que proviene de generación en generación. Por eso el apóstol Pablo dice a Timoteo que avive el fuego del don de Dios que también está en ti por imposición de mano. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Amado, nosotros debemos de instruirnos, equiparnos del conocimiento de la palabra de Dios para poder enseñar a nuestra familia en el hogar. Debemos modelar conforme la palabra nos indica. Por eso las escrituras nos aconseja y nos enseña el temor de Dios y que guardemos todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días debemos hablarles de Dios para que sean días sean días prolongados y pongamos por obra para que nos vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, o sea, en nuestro hogar, que tenemos la oportunidad de repetir en el camino, al levantar y acostarse de nuestros hijos, los que viven con nosotros en nuestros hogares. Y la escribirás en la puerta de tu casa, en los postes, o sea, amados hermanos, que nuestra familia sea excelentemente discipulado, para que sean unos buenos hijos y líderes de la iglesia y puedan discipular con su testimonio. El testimonio es muy importante dentro y fuera de la iglesia y de la casa. Para que eso pase, nosotros seremos un espejo en el cual ellos se vean reflejados. En esto, dice la palabra, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto y frutos y sean mis discípulos. A partir de lo expuesto anteriormente, podemos concluir que somos su instrumento para la extensión y edificación y establecimiento de su reino. Dios creó desde el principio a la familia como primer campo misionero para empezar la maravillosa obra de la gran comisión, la familia. Como diseño perfecto de Dios, tiene la responsabilidad de ser los transmisores directos de los mandamientos, decretos e instrucciones específicas. Amar, obedecer, confiar y fortalecer seriamente el carácter de sus hijos. Y de esa manera ayudarlos a construir sus creencias y la fe en Dios, como se describe en las Escrituras desde el Antiguo Testamento y se reafirma en el Nuevo Testamento. En la actualidad, el discipulado sigue siendo el plan divino de Dios, donde se involucra a la iglesia en la formación cristiana, discipulando, capacitando y equipando desde su dirección, con recursos que ayuden al desarrollo y fortalecimiento de las capacidades ministeriales, tomando en cuenta las diferentes realidades que viven las familias al interior de sus hogares. Existen investigaciones que respaldan que las prácticas saludables en el hogar darán como resultado matrimonios fortalecidos y comprometidos para realizar y experimentar la maravillosa obra del discipulado, que traerá como resultado cambios significativos en su entorno, a otras familias, en la iglesia y a nuestra nación. En muchos sentidos, la cultura ha convencido a los padres que es mejor externalizar la educación y formación de sus hijos a profesionales. Los hemos enviado a maestros, consejeros, tutores, entrenadores para aprender a desarrollar las diferentes actividades. Debido a esta realidad, muchos padres caminan inseguros sobre la identidad como padres y más aún, no podrán ser modeladores en el proceso de formación de creencia de su generación y de las futuras generaciones. La familia hoy en día no podemos evadir la responsabilidad que tenemos en el interior de nuestros hogares, en la transmisión de la identidad cristiana. Es un riesgo que se debe evitar por las terribles consecuencias que ha traído.
El discipulado de hijos y jóvenes es crucial en la formación espiritual de las nuevas generaciones. Los padres tienen la responsabilidad de enseñar a seguir a Cristo y aplicar la enseñanza bíblica en la vida cotidiana. Los padres deben de ser el ejemplo a seguir para sus hijos en su propia búsqueda por seguir a Cristo. Esto implica cultivar una relación diaria con Dios, leer la Biblia, orar y participar activamente en su iglesia. Como iglesia, no podemos descuidar el campo misionero que es la familia en el discipulado. Debemos de ser intencionales en cuanto a cultivar relaciones profundas y honestas, que surja una transformación genuina en la vida del creyente. Y de esa manera tendremos iglesias que desarrollen eficazmente sus capacidades ministeriales, sin olvidarnos que la obra del Espíritu Santo es el que convence, transforma, capacita a los creyentes para hacer la obra de Dios. Por lo tanto, la presencia y el poder del Espíritu Santo son esenciales en el proceso de transformación de un seguidor de Cristo. La declaración de la verdad respecto del discipulado es el hogar, es un entorno vital para la formación de discípulos de Dios para su iglesia. Como padres y como iglesia hemos fallado, pero hoy tenemos una vez más la oportunidad de recapacitar. Muchas gracias. Amén, Pastor Mateo. Amén. Hemos terminado. Thank you. Muchas gracias. Thank you so much. She said, Monica, just a quick one. How many more groups to go? And because you know who are ready. Sister Monica. Hermana Mónica, con mucha habilidad le pregunto, ¿hay algún grupo más que tenga que compartir o ya? Sí, el grupo, bueno, había un pendiente del equipo de Venezuela, de la sesión 7 de la gestión anterior. La hermana, la pastora Nubia, tiene para presentar la verdad número 1, sí. Truth number 1 by the team from Venezuela, led by Pastora Nubia, if she's present. And that would be the one because that was left behind from the last presentation session. Okay, so just one more left, is that correct? Yes, just one more. Entonces uno más, ¿verdad? ¿Eso está bien? ¿Está Go ahead. preparada la Pastora Nubia para hacer su presentación? Go ahead. Porque ya puede continuar. Yo me tendrían que ayudar con la presentación de las láminas y no podría abrir mi cámara. Mi internet está un tanto, no está muy bien, va la imagen cada ratito. Pero si me ayudan compartiendo la pantalla, lo hago. No sé si el pastor Matthew puede ayudarle, Melanie. Just a minute. Okay. La número 1. Un minuto, sí. ¿Así está la unidad? Just a minute. Un minuto. Okay. Is this one? Let me. ¿Esta está? Wait, La verdad número 1. Is it this one? Sí, that's that one. Okay. You just let me know when to move the slides. Pastora Nubia, entonces dice next cuando le toque cambiar la diapositiva, por favor. Next. Ok, ya, déjame copiar. Next. Ok, muy bien. Inicio. Buenas noches, apreciados compañeros, líderes, por estar atentos a esta invitación a esta conferencia tan importante sobre el discipulado familiar. Durante mucho largo tiempo nos hemos esforzado por ayudar a las familias que asisten a nuestras iglesias
Y debemos reconocer que a pesar de los grandes esfuerzos que hacemos, los resultados no han sido lo que hemos anhelado. Hoy queremos demostrar que la familia tiene una importancia fundamental para Dios, para nosotros, en la iglesia y en el hogar. Queremos mostrar la importancia que Dios le ha dado a la familia, aún en la construcción de su reino. Dios ha determinado que la familia juega un papel crítico, o es el plan crítico de Dios para la construcción, para la edificación y para el establecimiento de su reino en la tierra. Así que hoy queremos es estudiar esto, ¿verdad? La importancia de la familia. En la actualidad, next. En la actualidad no se le da la importancia que la familia tiene. Esto ha llevado a que hayan muchos conceptos equivocados acerca de la familia. Hoy asistimos en todos nuestros países latinoamericanos y creo que en el mundo entero a la ideología de género. Asistimos a escuchar cómo los medios de comunicación influyen poderosamente en las concepciones, en el pensamiento de nuestros niños, hacia modelos erróneos, equivocados acerca de la humanidad, de la familia, de la sociedad. Hoy vemos como aún instrumentos como este que nosotros usamos, computadoras, teléfonos, estos medios que nos permiten estudiar y prepararnos, se utilizan de maneras equivocadas, generando adición en los niños, algo llamado el pantallazo, que está destruyendo su pensamiento, sus capacidades creativas, y son arrastrados constantemente por pensamientos e ideologías totalmente contrarios a lo que es el diseño de Dios para la familia. Es por eso que hoy queremos reafirmar que la familia es el plan crítico de Dios. Esto es una verdad que queremos demostrar hoy a través de la misma palabra de Dios. En primera instancia, tenemos que ver que en la construcción del reino, Dios mismo le ha dado un papel fundamental a la familia. ¿Por qué se desconoce este papel fundamental? Porque aún en la mayoría de nuestras iglesias, cuando estudiamos el libro del Génesis, no prestamos mayor atención o no le damos importancia a entender ese rol fundamental de que Dios le otorga a la familia, puesto que aparece allí desde el mismo inicio de la creación. Cuando nosotros leemos el capítulo 1 del Génesis, especialmente el verso 26 y 28, vamos a encontrar que Dios mismo nos enseña que Él tiene un propósito fundamental con la creación de la familia. Allí, en ese mismo versículo, Dios pone de manifiesto la importancia que Él le da a esa imagen, ¿verdad? A la imagen y a la semejanza. Una semejanza, una imagen espiritual y una semejanza moral. Esto, si lo tenemos claro, vamos a ayudar a nuestros niños, vamos a ayudar a nuestros jóvenes y vamos a ayudar a nuestra familia al mostrarle cómo fuimos creados por Dios. Next, por favor. Next. La creación de la familia no fue un acto casual por parte de Dios, más bien fue un acto profundamente intencional, porque allí Dios mismo reflejaba su naturaleza, la naturaleza esencial para la humanidad y su propósito divino. Cuando leemos este verso tan conocido por todos nosotros en la palabra, dice, hagamos. Entonces estamos viendo que había una intencionalidad en Dios. Hay un verbo en un plural que nos está diciendo que Dios tuvo interés, que lo pensó, que Él se dispuso, porque Él está diciendo, dentro de sí mismo hay una propuesta, hagamos el hombre a nuestra imagen, le daremos una personalidad espiritual y daremos una semejanza moral para que el hombre se comporte de determinadas maneras. También le da un propósito. También en este verso del inicio de la palabra se le da a la creación del hombre un propósito. Y es lo que se suele llamar el mandato cultural. Dios le dice al hombre, creced, multiplicaos, fructificad, sojuzgad al mundo, llenen la tierra, gobiernenla, establezcan mi reino sobre ella. Le estaba dando al hombre una gran autoridad, le estaba otorgando aún
ese parte de su diseño de manejar la creación. Inés, por favor, continúas. Ese propósito de Dios, por supuesto que está enmarcado en que el hombre tiene que representar a Dios en la tierra. Tendría que llenarla, sojuzgarla, multiplicarse en ella, pero sin robarle la gloria a Dios. El hombre fue creado con el expreso propósito de representar a Dios en la tierra, pero siempre guardando la gloria de Dios, como está definida en Efesios capítulo 4, verso 24. Allí se nos dice que la gloria de Dios es única. Él no la comparte con nadie. Es suya. Y él, sin embargo, dice la palabra que el hombre fue creado para que fuera portador de esa imagen de Dios, de esa gloria de Dios, que la humanidad entera y que en la tierra entera se reflejara esa gloria de Dios. Y para eso Dios creaba un hombre, creaba una mujer, le daba un diseño especial, le daba una imagen especial, le otorgaba una autoridad y un poder para que lo representara en la tierra, para que creara una familia que fuera portadora de esa imagen y lo representara en la tierra. El propósito entonces de Dios al crear a la humanidad y por tanto a la familia conformada por un varón y una mujer es que lleváramos esa imagen, que viviéramos en justicia, en santidad, que reflejáramos su gloria en todo el mundo. Sabemos que Dios es celoso en salvaguardar este objetivo principal, solo su gloria, que mostráramos su gloria a través de la humanidad. Y eso está establecido en la palabra en muchos versos. Por ejemplo, vemos la gloria de Dios, la importancia de la gloria de Dios en Isaías 6:3. También la vemos en Isaías 43:7. La podemos encontrar en Isaías 48, del 9 al 11. Lo vamos a leer también en 1 Corintios 10:31, en Mateo 5:16. Así que el gran propósito de Dios al crear a la familia es que lo exaltemos, que lo magnifiquemos, que magnifiquemos su gloria, que mostremos su naturaleza, su carácter a través de cómo la familia vive en el mundo. Inés, por favor. Ahora podemos ver un segundo punto. Ya en la edificación del reino sigue mostrando Dios la importancia de la familia. Vemos que, si puedes dar otra, next. En la creación del reino, entonces vemos que Dios de nuevo le da al hombre ese mandato cultural, ¿verdad? O sea, la familia es portadora de su gloria, debemos obedecerle, debemos exaltarlo. Fuimos creados para eso, pero lamentablemente, como consecuencia de la caída, el hombre se alejó del gobierno de Dios. No quiso más atender la autoridad divina. A lo largo de la Biblia se ha mostrado eso. Dios quería establecer su gobierno a través del hombre, pero el ser humano ha querido vivir a su manera, que hemos querido gobernar nuestra vida sin seguir la guía de Dios. No lo queremos como rey. Hemos establecido modos de vida como pareja, como familia, como iglesia, donde no queremos obedecer al gobierno del rey. Y Dios no quiere eso. Él quiere, precisamente nos dio poder y autoridad, pero para que establezcamos su gobierno, su pensamiento, su forma en la tierra. Eso nos lo dice bien en el Salmo 103:19, nos lo está escrito en Daniel 4. El reino de Dios se va a expandir cuando nosotros, empezando por la familia, nos sometamos a su autoridad. El reino de Dios se va a expandir en la tierra en y a través de Jesucristo. Dios estableció eso, nos dio a Jesucristo, pero nosotros debemos establecer su reino, el reino del Señor Jesucristo, traído por Él, por el Señor Jesucristo, a la tierra. Debemos establecerlo en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras iglesias. Así que el discipulado familiar se trata entonces de construir el reino de Dios en el ámbito del hogar. Se refiere a que cuánto crecemos al permitir que Dios gobierne nuestras vidas, al someternos a su forma de vivir, cuando sometemos nuestra forma de vivir en nuestros hogares. La única forma de que el reino de Dios crezca, empezando por nosotros. También vamos a ver la importancia de la familia en ese plan global de Dios. A lo largo de toda la Biblia,
Dios mismo se ha encargado de mostrar lo importante, o sea, lo crítico de la familia para la construcción del reino. Cuando observamos en el Antiguo Testamento, ya dijimos que desde la creación misma, desde el mismo concepto, inicio del Génesis, vemos la creación. La familia fue creada de manera intencional, como parte estratégica de Dios para construir su reino en la tierra. La familia es el instrumento de Dios para manifestar su gloria en toda la tierra. La caída rompió ese propósito original. Entonces, en el Antiguo Testamento lo vemos. Esa caída pareciera que hubiera roto ese plan perfecto de Dios de mostrar su gloria a través de la familia. Sin embargo, Dios da un reinicio con Noé. Dios reinicia con Noé. Todos nosotros conocemos la historia establecida allí en el Génesis. Como por consecuencia del pecado del hombre, Dios tiene una decisión en su corazón y viene el diluvio. Nes, por favor. Viene el diluvio y entonces ese plan de inicio, él tiene que volver a empezar, reinicia entonces con Noé. Dios no crea otro pueblo, Dios no piensa en otra forma de mostrar su autoridad, su gobierno, su reino en la tierra, sino que sigue creyendo en la familia, sigue pensando que la familia es el método ideal para llenar la tierra de su gloria. Así que en medio del diluvio él elige a 4 familias, Noé y sus hijos, y repite con esta familia su propósito original. Aquello que le había dicho a Adán y Eva, aquel mandato cultural de llenar la tierra, de sojuzgarla, de mostrar su gloria, se le vuelve a dar a Noé y a los suyos. Así que de nuevo vemos que allí Dios reafirma el rol estratégico que la familia va a jugar en la construcción del reino de Dios en la tierra. Igual lo vamos a ver también lo vamos a ver en el pacto que Dios hace con Abraham. En el Antiguo Testamento encontramos que Dios hace con Abraham un pacto acompañado de una promesa. Está allí en el Génesis 12, verso 3, de 3 en adelante. Le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero versículos más adelante encontramos o sabemos que las naciones son conformadas por familias. Así que la bendición que Dios le está dando a Abraham es que por él creer en fe, todas las familias de la tierra y por ende las naciones van a ser bendecidas. Así que la familia sigue siendo un objetivo central en el plan de Dios y así se lo muestra a Abraham. Dios establece a través de este pacto con Abraham esa relación donde está confirmando la salvación para la humanidad. Así que le da una misión a Abraham. Le dice, yo no solamente te estoy colocando, Abraham, para que guíes a la nación de Israel, sino que yo sé que tú vas a ser un buen padre. Yo sé que tú te vas a esforzar por enseñarle a tus hijos mi temor. Yo sé, Abraham, que tú les mostrarás que deben portar mi gloria. Yo sé que tú los vas a guiar a que ellos me amen, a que ellos me sigan, a que ellos me busquen como familia. Así que Dios le está diciendo a Abraham, yo sé que solo a través de la familia se va a aportar la fe y se va a ver una sujeción a mi gobierno de una generación a otra generación. Ese es un llamado muy importante para nosotros. Tenemos que entender que la fe no se da sola, ni el amor por Dios se da solo, se tiene que transmitir de padres a hijos, de abuelos. Pensaba en Timoteo, pensaba en Loida, pensaba en Eunice. El mismo Pablo le dice, esa fe no fingida que tu abuela Loida te transmitió, ese amor por la palabra de Dios, esa entrega, Timoteo, al servicio del reino. Es lo mismo que Dios le está diciendo a Abraham y es lo que nosotros tenemos que entender. Nuestros hijos no aprenderán, no amarán a Dios, no se guiarán por sus mandamientos, por sus principios eternos, si nosotros como familia, como padres, no los discipulamos en nuestro hogar. Si ellos no nos ven a nosotros leyendo la palabra, si ellos no nos ven amándonos, respetándonos, portando esa gloria de Dios en el comportamiento, en el trato, en las relaciones familiares, en cómo trato a mi esposo, en cómo nos hablamos, en cómo manifestamos el cariño, el amor, el respeto, la ayuda.
valores que están a lo largo de la palabra, pero que si nosotros no se los mostramos a nuestros hijos, a nuestros nietos, ellos no los van a aprender, porque no es por ósmosis, como dicen por allí, sino tienen que ver, tienen que observar que hay personas que aman a Dios, que nos humillamos a Él, que seguimos sus preceptos, sus mandamientos, sus lineamientos y que estamos cumpliendo con ese mandato cultural. Así que nuestro llamado es ese, a transmitir la fe de una persona a otra. Next, por favor. También a lo largo del Antiguo Testamento, Moisés es una imagen que nos muestra la importancia de la familia para Dios, ¿verdad? O sea, en el libro de Deuteronomio sabemos que Dios le habló a Moisés y que Moisés habló al pueblo y que en sus 3 discursos siempre le estuvo hablando, ¿verdad? En el primero y en la mitad del segundo discurso le ofrecía, le hablaba a la nación de Israel como un cuerpo corporativo, les mostró sus bendiciones, los guió, los enseñó, pero a la mitad del segundo discurso ya las instrucciones se cambian de cómo se debía vivir en el hogar. La prosperidad de la nación dependía de los hogares. Para mí eso siempre ha sido vital. Yo siempre pienso, mira cómo está tu cuadra, cómo viven tus vecinos, cómo es tu cuadra, y así verás cómo será tu nación, porque la nación va a depender de los hogares que la conforman. La obediencia de la familia siempre va a ser un factor crítico para construir esa nación exitosa. Y Dios mismo estableció en su palabra las claras consecuencias que ocurren cuando nos salimos de sus lineamientos. Eso Moisés se lo dijo al pueblo allí en el desierto, claramente. Si escuchan hoy mi voz y siguen mis mandamientos y mis preceptos, van a vivir, van a triunfar, van a estar bien. También podemos ver la importancia de la familia en el Nuevo Testamento. Next. En el Nuevo Testamento también se nos empieza enseñando a nuestro gran y amado Salvador. Y para que el Salvador viniera a la tierra, tenía que nacer de una familia, un hogar conformado por una familia, un hombre, una mujer, un matrimonio de buenas relaciones, sano, vital, un hogar donde Jesús fue formado. La Biblia dice allí en Lucas capítulo 2 que el niño crecía en estatura, o sea, lo alimentaban, lo cuidaban, la medicina, lo vestían, lo educaron, el niño crecía, luego dice en estatura, pero también en sabiduría. La sabiduría no es otra cosa que la aplicación de ese conocimiento que se adquiere con el estudio, con la preparación, pero lo tienen que ver de sus padres, padres que sean sabios para guiarlo, para educarlo, para corregirlo, para darle la disciplina adecuada. Entonces, el niño Jesús crecía en un hogar en estatura, en sabiduría, en gracia, para con Dios y para con los hombres. Yo algunas veces compartiendo esta palabra les he dicho, queridos hermanos, que yo siempre pienso en Jesucito. Era el niño que iba a todas las piñatas de su época por su comportamiento, por sus actitudes, por su educación, porque sabía que había sido un niño educado por un hogar bien llevado, bien establecido. Así que Jesús era un niño que iba a todas partes porque sabía comportarse. Next. Y también vamos a ver la importancia de la familia a lo largo del Evangelio. Es notorio el papel de la familia en la construcción del reino de Dios dentro del plan de redención. Aun cuando Dios dice que la salvación es individual, sin embargo la familia también está allí presente, ¿verdad? La respuesta de Jesús sobre la pregunta acerca del divorcio y del matrimonio fue clara. Los devolvió al Génesis, volvió a lo establecido por Dios en el principio. Dirigidos de nuevo a ese diseño de un hogar, de una familia establecido sobre la base de un matrimonio. Así que de nuevo a lo largo del Nuevo Testamento vamos a ver el papel fundamental y el rol vigente que la familia tiene aún dentro del plan de redención. La familia va a continuar siendo en el corazón de Dios y para nosotros también un lugar vital donde su pueblo habite para cumplir su misión tanto en el hogar como en el mundo. Es algo que nosotros tenemos que tener bien claro. En el libro de los Efesios, next, también vamos a encontrar grandes líneas para nosotros como familia y vamos a
otra vez se hace notoria la importancia que Dios le da a la familia en la construcción del reino. Cuando estudiamos el libro de los Efesios, sabemos que está dividido en tiene dos grandes divisiones. Los 3 primeros capítulos nos hablan de la doctrina, lo que somos en Cristo, pero los 3 capítulos finales siempre nos están discipulando y nos están mostrando cómo ser discípulos de Cristo en el hogar. Allí aparecen anotados claramente los comportamientos, cómo tratarnos, cómo relacionarnos, cómo hablarnos, cómo manifestarnos el amor, la disciplina, cómo mostrarle a nuestros hijos el respeto que tenemos por su papá, por los abuelos, por los vecinos. Entonces, allí, como lo han llamado, es un código para el hogar, un código de conducta cristiana en el hogar. Si queremos saber cómo comportarnos, cómo combatir las ideologías extrañas que están entrando a nuestros hogares, leamos, estudiemos con nuestros niños el libro de los Efesios. Mostrémosles que allí Dios nos dice hasta cómo hablar, cuáles son las palabras que debemos usar, cuál es el gesto, el tono idóneo, el movimiento de las manos. Es maravilloso cuando leemos el libro de los Efesios y vemos que Dios tiene tan profunda atención en la familia que le establece y nos dice cómo comportarnos. El hogar es donde un discípulo madura al vivir en una familia verdadera, con verdaderas relaciones, con un matrimonio estable. Allí es donde los hijos van a aprender qué es un matrimonio, van a aprender sobre la crianza de los hijos, van a aprender el desarrollo de la fe, van a conocer lo que es un verdadero líder, qué es el liderazgo en el hogar. Los niños varones van a aprender cómo se comporta un esposo, las niñas van a aprender cómo deben ser tratadas, cómo es el respeto de un varón para ellas, cómo se cuidan a los más adultos de la familia, el trato, el cariño, la relación hacia los abuelos, hacia los vecinos. Así que a lo largo de la Biblia, Dios nos muestra cómo la familia es crítica en la formación del reino. Está inmersa la familia a lo largo de todo su plan redentor, de su plan creativo. También si queremos ver lo que el mundo dice, Next, podemos ver que hay investigaciones en la actualidad que también nos llevan y nos muestran la importancia de la familia, ¿verdad? Estas investigaciones nos han mostrado, nos han dado conclusiones acerca de, primero que nada, esto que estamos diciendo, que el hogar es el lugar donde se extiende el gobierno del reino de Dios. Es cuando, decíamos ahorita, cuando los niños nos ven vivir de acuerdo a lo que Dios plantea, van a crecer. Los que son ya cristianos van a crecer, vamos a tener un hogar de acuerdo a los principios de Dios. Y los miembros que no son creyentes, por supuesto, se van a poner, van a querer vivir esas verdades del evangelio porque lo ven en comportamientos, en actitudes. Entonces, Efesios nos muestra ese papel vital que desempeñan la familia, los miembros de nosotros, pero en nuestros hogares, en la construcción del reino de Dios en la tierra. Nes, por favor. Y finalizo diciendo eso, la investigación en la actualidad muestra, ¿verdad?, que la familia es importante en el desarrollo de la fe. El papel fundamental de la familia en el desarrollo moral y religioso de los jóvenes y de los adultos ha sido demostrado por varios estudios. Se han hecho algunas conclusiones. El impacto de la familia en todos los aspectos del desarrollo de la infancia y de la juventud. Por eso decía, una familia bien establecida sobre las bases firmes del evangelio son jóvenes que van a ser firmes en su identidad de género. Son jóvenes que no van a ser tan fácil moldeables por las circunstancias y el mundo actual, con todas las creencias erróneas que tienen, con todo lo que plantean los programas. La influencia de las relaciones familiares en el crecimiento de los jóvenes es notoria en esto. Jóvenes más fuertes, más sanos, más inteligentes, más capaces, cuando vienen de hogares bien establecidos, de parejas armónicas, de familias que se aman, que se respetan, que se valoran. Cuando la familia interviene directamente en los problemas, en las situaciones juveniles, los jóvenes salen fortalecidos, salen animados, se sienten protegidos, queridos, seguros, y eso solo ocurre en un hogar que esté establecido sobre la base de Dios, de la verdad de Dios. Así que las conclusiones dicen que las prácticas parentales positivas fortalecen y posibilitan el desarrollo de jóvenes más sanos. Así que nuestra conclusión en este día, queridos hermanos, es que declaramos que Dios creó intencionalmente a la familia para que desempeñe un
Amen. 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 Thank you, Pastor Nubia. para toda la There are many sociedad y para comments to todas make, las comunidades. but the Pero la time familia va a is tener- running out. Muy bien. Muchas gracias, Pastora Nubia. Vamos a ya concluir la sesión. I think there are many great thoughts again being put forward. Una vez más, quiero felicitarles porque su presentación ha incluido muy buenos puntos de vista. I think this is one of the best sessions I really, really enjoy. You know, I don't know the rest of you, but I felt really ministered to. Esta ha sido una sesión que he disfrutado muchísimo. Incluso podría decir que esta es la mejor sesión que hemos tenido hasta ahora, al menos por mi parte, porque una vez más lo he disfrutado. When I revise the notes again, I will take some of your thoughts from heaven to put in the new notes. Voy a rehacer algunas de las notas para poder incluir los puntos de vista que han mencionado en sus presentaciones. Thank you so much. Y por eso les quedo muy, muy agradecido. I pass this time to Pastor Carlota or Sister Monica. Entonces ahora le paso el micrófono a la hermana Carlota o a la hermana Mónica para cerrar esta sesión. Gracias, Pastor Matthew. La verdad que hemos disfrutado en esta noche de las presentaciones de todos los hermanos. Cada uno como dice usted, ha aportado cosas tan valiosas. Yo fui anotando también porque fueron aportes muy valiosos. Nos vamos a estar despidiendo. Le voy a pedir a ver si está el pastor Valcrey, que puede estar orando, recordándoles, hermanos, que la próxima sesión va a ser el lunes 26 de febrero. Ahí nos estaremos encontrando nuevamente. Ya seguramente el pastor Matthew va a estar subiendo las notas para que vayamos preparando, nos vayamos reuniendo y tengamos todo listo. Si estás, Valcrey, por ahí me decís. Oh, in the cloud already in the folder. Queridos hermanos, respecto a las notas para la siguiente sesión, ya se encuentran en la carpeta de Drive para que ustedes puedan accesar. Tell the rest who missed this session, please go back and listen to the video. It's wonderful session. Tell them. Y si ustedes tienen miembros de sus equipos que no han participado en esta sesión, por lo de los feriados y todo, muy amablemente les solicitamos que puedan ver la grabación en YouTube. Y convenzan ustedes a los otros miembros que no han ido que vean esa grabación. Muy importante. Praise God, praise God. Bien, ahí si estás, Valcrey, podés estar orando para cerrar, dando gracias al Señor por todo lo que hemos aprendido hoy. Bendiciones, A ti Pastor Mati. te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por todo sobre las cosas, Señor, que estuvimos escuchando y aprendiendo en el día de hoy. Pedimos para que nos dé la sabiduría, la prudencia para ponerla en práctica, porque necesitamos de tu gracia para que tu Espíritu Santo, Señor, tome en cuenta nuestras falencias y ayúdanos a seguir adelante como padres de familia en la orientación a través de la palabra y la oración, con la ayuda de tu Espíritu Santo, hacer con que de verdad podamos tener, Señor, discipulado, fortificados en la fe, en las personas, en la familia, en los hogares. Ayúdanos, oh Padre, porque sabemos que el enemigo de nuestras almas, desde un principio, ataca a la familia que es constituida por Dios Padre. Pero nosotros tenemos respaldo del Espíritu Santo y tu bendita palabra que nos enseña a través de los líderes, de los compañeros. Así que bendecimos en tu nombre la vida, la familia y el equipo del pastor Matthew, a todos los compañeros juntamente con pastor Daniel, su familia, y que tu gracia esté sobre nosotros en el discipulado, Señor, en nuestra casa. Muchas gracias por todo esto. Nosotros encomendamos nuestros pedidos y oraciones por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Reiteramos las felicitaciones, los bendecimos, los alentamos, hermanos, en nombre de la Junta de Desarrollo del Discipulado Familiar. Perseveren, sigan constantes, el Señor los ilumine, el Espíritu Santo los guíe. Y nos vemos dentro de 2 semanas. Bendiciones para todos. Bendiciones. God bless you all. Blessings.
Pastor Matthew, bendiciones, Flota, bendiciones, Mónica. Hola, Jane. Hola, princesa. La niña de Mónica, hermosa, hermosa. Yeah. The assistant of Pastor Hermosa. Daniel is here Feliz now. Feliz noche, Dios los bendiga. Bendiciones. Blessings. Bendiciones. Bye. Bless you, bless you. Bye-bye.